Así que comencemos hoy con dos preguntas. La primera de ellas es, ¿desde hace cuánto tiempo sigues a Jesús? Todos tenemos una fecha de comienzo, como la inauguración de nuestro seguimiento de Jesús, de nuestro discipulado, del comienzo de nuestro discipulado de Jesús. Una fecha de iniciación, donde sabemos que a partir de ese momento empezamos a seguir a Jesús. A algunos nos gusta celebrar esa fecha, algunos la recordamos muy bien, algunos no la recordamos muy bien, pero tenemos una idea básica de cuándo fue que empezamos a seguir a Jesús. Pero algunos también tenemos una fecha de caducidad. Algunos sabemos cuándo comenzamos a seguir a Jesús, algunos recordamos muy bien cuándo dejamos de seguir a Jesús en algún momento. Y por eso viene la segunda pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo seguir a Jesús? ¿Cuál fue el motivo para empezar a seguir a Jesús? ¿Qué fue lo que ocurrió para que empezaras a seguir a Jesús? ¿Cuál fue ese entonces? ¿Cuál fue ese día? ¿Cuál fue ese momento? ¿Qué fue lo que lo marcó? Con esas dos preguntas, hoy queremos acercarnos a estos versículos de Juan capítulo 6, los últimos versículos del capítulo, los versículos del 60 al 71. Y queremos entender qué es lo que está pasando en la mente de Jesús al declarar algunas cosas que va a declarar ahora mismo, basado en lo que dijo en los versículos anteriores. Las 3 semanas anteriores hemos escuchado acerca del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hemos escuchado acerca de la respuesta de los discípulos después de que eso pasó. Hemos escuchado de la tormenta en el mar cuando se fueron para Capernaum. Hemos escuchado también las declaraciones de Jesús diciendo: yo soy el pan de vida. Pero ustedes no quieren comer pan de vida, ustedes quieren comer pan material. Hoy las declaraciones de Jesús van a ser sumamente escandalosas. Hay una frase en particular, y es la frase con la que hemos titulado el sermón de este fin de semana. Es debido a esto, por esta causa. Esa es una frase en el griego, quiere decir esta es la razón, debido a esta razón, por causa de esta razón. Y eso es lo que queremos hoy explorar. ¿Cuál es la razón que te hizo seguir a Jesús? Pero también, ¿cuál es la razón que podría alejarte de Jesús? Hacerte dejar a Jesús. Esto me intriga, porque algunos de nosotros en algún momento quizás lo hemos pensado. Hemos pensado que esto del Evangelio es demasiado para nosotros. No lo podemos llevar a cabo. Nos han dicho una cosa que era el Evangelio, pero nos hemos encontrado con otra. ¿Qué tal si mejor leemos? Y dejo la introducción hasta este punto para que comencemos a leer el texto y nos demos cuenta de lo que va a hablar Juan. Gracias por estar con nosotros. Nos encanta que usted esté con nosotros. Cada uno de ustedes está escuchando la palabra de Dios. Esta palabra cambia vidas, no la mía. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios puede llevarte a lugares donde nunca has estado, porque te puede hacer mejor persona, te puede hacer mejor padre, mejor madre, puede cambiar tu comportamiento, puede cambiar tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas. La palabra de Dios es transformadora. Hoy queremos compartirla y espero que este mensaje sea para cada uno de ustedes una bendición. Juan capítulo 6 de los versículos 60 al 71 y empieza diciendo: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿De qué se trata esto? ¿Al escuchar qué? Al escuchar las palabras de Jesús. Al escuchar lo que Jesús estaba diciendo acerca de las noticias del reino y cómo ser parte de él. Muchos de nosotros estamos aquí, somos o nos consideramos seguidores de Cristo porque hemos escuchado. Me recuerda a ese pasaje en Romanos capítulo 10 que dice: la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, o la palabra de Cristo. Esto es lo que está haciendo Jesús. Jesús está diciéndoles a qué viene, expresándoles el sentido
de su venida al mundo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Con qué propósito he venido? Y lo está haciendo a través de la exposición del significado del pan y los peces, del comer. Y Él les ha dicho, como dije antes, les ha dicho, ustedes vienen a comer, ustedes vienen por lo material, ustedes vienen por los milagros, ustedes vienen por lo maravilloso, ustedes vienen para sentirse mejor, pero no necesariamente vienen para conocerme más, para conocerme a mí. Esto entonces se transforma en algo sumamente difícil, porque es difícil para algunos, porque dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿A quién se le ocurriría aceptar esto? ¿Cuál es esta enseñanza? En los versículos anteriores, en los versículos 53 y 58, Jesús les dice esto, si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Esto es inexplicable. ¿Cómo alguien puede decir que tenemos que comernos lo vivo para tener vida? Luego en el versículo 58 dice, los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Está hablando de Israel en el desierto. Pero el que come de este pan de vida vivirá para siempre. No era necesariamente que era difícil. El Evangelio es difícil. No era difícil solamente para estos judíos. Es difícil para nosotros. El Evangelio dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. Ama a los que te hacen daño, a tus enemigos, y sígueme. Obedece todo lo que yo te digo, si me amas. El Evangelio no es fácil, es sumamente difícil. Si usted lo considera fácil el Evangelio, posiblemente está siguiendo un Evangelio que no es el Evangelio de Cristo. Ahora, lo difícil de este Evangelio para esta gente, para los judíos, y quizás también para nosotros, no era necesariamente entenderlo. Entendemos perfectamente qué significa toma tu cruz. Entendemos qué significa niégate a ti mismo. Entendemos lo que significa ama a tu enemigo. Entendemos esas cosas. Hay una diferencia muy grande entre entender y aceptar. De esto se trata lo que Jesús está hablando aquí y la respuesta que está teniendo de parte de los discípulos que no quieren seguirlo más. Ellos no es que no entendían, el problema es que no querían aceptarlo. No querían hacerlo parte de su vida. Es por eso que el Evangelio es directo. El Evangelio es expresado a través de la Biblia y también en palabras dichas por Jesús, es expresado directo, sin mantequilla. No nos lo dan, no nos lo ponen suavemente. Jesús nos dice directamente, esto es lo que requiero de ustedes. Nadie que ponga su mano en el arado y mira para atrás es digno de seguirme. Es directo. Versículo 61 dice, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Esto les causa tropiezo. La palabra usada para tropiezo, y esto es muy interesante para nosotros en español, si me permiten unos minutos ponerme medio teológico y está bien con ustedes, para nosotros esta palabra tiene mucho significado, porque la palabra que usan Juan para escribir en el griego es la palabra escandalizo. ¿Les suena como algo? Sí, suena como escándalo. La palabra que usa Jesús, la frase que está usando Jesús para preguntarles es, esto los escandaliza, esto los alarma, esto los asusta. Y este es el mensaje del Evangelio. Es un escándalo. Sigue escandalizando al mundo. Por eso no se ora en las escuelas, por lo menos en este país, porque es un escándalo. Por eso no es políticamente correcto mencionar el nombre de Dios en asambleas públicas, porque es un escándalo, es escandaloso escuchar eso. Por eso no puedes expresar tu fe libremente en algunos ambientes de la sociedad, porque es escandaloso. Hay dos razones por las cuales la gente se escandaliza actualmente. Si saben que seguimos a Cristo, hay dos razones. Si tenemos el Evangelio como manera de vida, si proclamamos el Evangelio a través de nuestro estilo de vida, la gente se va a escandalizar por dos razones. La primera es que si saben que somos cristianos y seguimos a Cristo, ya se escandalizaron.
Uy, usted es seguidor de Cristo. Usted es de esos. Usted es de esos radicales. Usted es de esos que son sumamente fanáticos. La otra razón es que si saben que somos seguidores de Cristo, o que si nos proclamamos seguidores de Cristo y no lo seguimos, se escandalizan. Porque algunos de nosotros decimos que seguimos a Cristo. Algunos de nosotros pretendemos ser seguidores de Cristo a través de una Biblia en el brazo o de frecuentes visitas a la iglesia o atender servicios. Pero entonces el escándalo que causa una versión diferente de mi vida que vivo afuera de lo que digo que soy, es que voy a ser tildado de hipócrita. Es un asunto no de entender, sino más bien es un asunto de aceptar. Si acepto el Evangelio, soy capaz de seguir a Cristo. Entonces, seguir a Cristo significa algo diferente de lo que la gente había pensado en ese momento. Los judíos querían un Mesías que iba a traer una guerra civil para librarlos del yugo opresor del Imperio Romano. Era diferente lo que veían en Jesús. En Jesús veían un siervo, en Jesús veían un líder espiritual, pero no veían a un líder político, a un líder que los iba a sacar, que los iba a emancipar de la opresión del imperio. La revolución de Jesús, sin embargo, era interna. No era una revolución civil, era una revolución de corazón. Y seguir a Jesús entonces significa causar una revolución no externamente, pero más bien internamente. Cuando seguimos a Jesús va a haber una guerra interna en nosotros. Va a empezar algo que va a ser muy difícil de seguir. Y por eso es lo que dice Jesús. Esto les causa tropiezo, por eso se están escandalizando. Y tenemos que estar preparados. Entonces Jesús sigue diciéndolo en el versículo 62. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? ¿Qué tal si me vieran en gloria, donde yo estaba antes con el Padre? ¿Se escandalizarían aún más? ¿Qué tal si me vieran en toda la magnitud del poder que tenía en el cielo? ¿Se escandalizarían más? Básicamente lo que les está diciendo Jesús es esto. Mejor oféndanse ahora y lo superan en el futuro, a que se ofendan en el día cuando me vean en gloria. Y algunos de nosotros es por eso que tenemos problemas con las personas que no pueden aceptar el Evangelio ahora. No es que no lo creen, es que no lo aceptan. Porque aceptar a Cristo como el Señor de la historia, aceptar que Cristo es el medio único de salvación, quiere decir que tenemos que ofrecernos completamente a su señorío, rendir toda nuestra vida a Él y seguirlo completamente. Es un asunto de aceptación, más que de entendimiento. Y dice el versículo 63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Mucha gente pensó que Jesús estaba refiriéndose a la filosofía platónica de miles de años atrás, que decía que todo lo que tenía que ver con lo material era malo, todo lo que tenía que ver con el espíritu era bueno. Pero entonces Jesús les aclara, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, son ambas cosas, pero ustedes no lo quieren creer. Es como Pablo diciendo en Colosenses, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Jesús entiende que hay algo ocurriendo en el corazón de estos judíos, que hay algo ocurriendo en nuestros corazones cuando somos enfrentados con la realidad de lo que verdaderamente es el Evangelio y lo que significa seguirlo a Él. Esa guerra
esa lucha que existe en nuestros corazones se basa en el hecho de que es muy difícil seguir a Jesús por lo que Él dice que verdaderamente significa seguirle. Porque nos amamos demasiado a nosotros. Porque tenemos demasiado egoísmo en nuestro corazón. Porque queremos hacerlo a nuestra manera y no a la de Él. Ahora, algo que tenemos que entender es que Jesús le está hablando a la gran multitud de discípulos, no necesariamente solamente a los 12. Toda la gente que lo ha venido siguiendo desde los diferentes lugares en la barca para poder ver sus milagros, los que comieron del pan y de los peces, los que han sido sanados, los que han visto las maravillas de Jesús, esos son los que lo han estado siguiendo. Están siguiendo al hacedor de milagros, al hombre maravilloso, al mago, si quiere decirlo de esa manera. Jesús dice, yo no quiero que me sigan por eso. Pero Él está hablando a la más grande cantidad de discípulos o de personas que querían venir y seguirle. Y es aquí cuando llegamos al versículo 67, mitad del 66 y al 67. Así que Jesús les pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Porque los anteriores, la gran cantidad de discípulos que no encontraron una respuesta amigable, aceptable de parte de Jesús sobre lo que significaba seguirle, esos decidieron marcharse. La pregunta, de acuerdo al idioma original, el griego, suena algo más bien como esto. Ustedes no se quieren ir también, ¿verdad? ¿Cierto? Es más bien tratando de incluir la idea de que él sabía que ellos no querían irse. Hay muchas más opciones, gente. Hay muchas más opciones mucho más atractivas que el Evangelio. Hay muchos más dioses a los que queremos o podemos seguir, porque es mucho más sencillo. De hecho, estaba viendo una serie de televisión con mi esposa el otro día y estábamos viendo que tenían dioses creados de madera. Y mi esposa me decía, ¿cómo alguien puede adorar algo así? Y yo pensé, pues es sencillo, yo lo hice. Yo marco las reglas. Yo le digo lo que necesito. No les rindo cuentas. No les obedezco. Ellos trabajan para mí, no yo para ellos. No hay interacción. Ellos no contestan. No están vivos. Es muy fácil. Es más fácil rendirle cuentas a mis deseos porque son míos que a algo externo que me va a decir cómo tengo que guiar mi vida correctamente. También ustedes quieren marcharse. También ustedes quieren ir ante otras opciones que son las que ustedes creen que son convenientes. Y es aquí cuando Pedro tiene muchas ocurrencias extrañas, usted sabe. Pedro es el que no piensa lo que va a decir, solo lo dice. Lo que está sintiendo, lo que tiene en la panza, le sale por la boca, por el pensamiento y por la boca. Y le dice Pedro en el versículo 68, una de las más grandes declaraciones de la historia. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A quién iremos? ¿Qué más podemos hacer? ¿A dónde más podemos ir? Ya te hemos visto, ya te hemos experimentado, ya te hemos creído. En este momento Jesús está a unos quizás 6 meses, a meses de su crucifixión. Estos discípulos, estos 12, han caminado tan cercanamente con Jesús que ya para entonces tienen una idea más clara de lo que significa el reino. ¿Qué está reconociendo Pedro? Aquí está reconociendo a Jesús como Señor. Él es el que merece toda mi rendición. Reconoce a Jesús también como la única alternativa, la única opción. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras. ¿A quién más? Reconoció el valor de lo espiritual, palabras de vida eterna, no asuntos materiales, no sanidad física, no pan y peces, sino comida espiritual, pero también reconoce a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y Pedro hace una de las declaraciones más controversiales quizás en ese momento, pero también más impresionantes de alguien para aceptar el mensaje de Cristo y ser un seguidor fiel de Él. Pero entonces Jesús dice algo que es más escandaloso para mí de lo que acaba de decir. Versículo 70. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Les pregunta. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Ok, ya esto me da problemas. Porque ¿para qué escogió a 12 sabiendo que dentro de ellos iba a haber un diablo? Sigamos leyendo el último versículo para entenderlo mejor. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que iba a traicionarlo. Y una vez más me pregunto, si él los escogió, si sabía desde el principio que Judas lo iba a traicionar, ¿cómo es que Jesús lo buscó? En los versículos anteriores y en la semana pasada cuando escuchamos el sermón de Sammy, nos damos cuenta de que Jesús hace 2 veces la declaración, nadie puede venir a mí si Dios no lo trae. Nadie es capaz de acercarse a mí, nadie es capaz de seguirme si no viene de parte de Dios, si Dios no hace su trabajo para traerlo. ¿Cómo Dios me trae a Jesús si Él sabe que yo lo voy a traicionar? Es mi pregunta hoy. ¿Cómo es que Dios nos puede traer hacia Jesús? Nos puede traer hacia la salvación de Cristo para que nosotros cometamos los pecados que hemos cometido, para que nosotros pensemos lo que pensamos hoy mientras estábamos desayunando, para que nosotros hagamos lo que hicimos anoche frente a la computadora, para que nosotros le hagamos a Dios lo que le hemos hecho a nuestra familia, a nuestras esposas. Si esto es lo que tiene que ocurrir, yo ya lo he traicionado lo suficiente. Ya Él se ha dado cuenta que yo no me considero la persona que Él debió llamar. ¿Por qué me escogería a mí? ¿Para qué me escogería Jesús a mí? Hay 2 cosas que quiero compartir con ustedes en lo que vemos en este texto. Hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero hoy quiero hablarles de el por qué Jesús se molesta por llamarnos a nosotros a seguirle. Y cómo es que eso causa tanto conflicto en nosotros que solo tenemos 2 opciones, seguirle o no seguirle. Y suena extraño, suena como una oposición de conceptos. Y sí, muchas veces es paradójico que Jesús nos llama y nosotros a veces no queremos seguirle. Déjeme comenzar con esto. La primera cosa es que Jesús llama a muchos y escoge a pocos. Hay un versículo clave para esto, en Mateo capítulo 22, versículo 14, donde Jesús dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Esto ocurre dentro del contexto de una parábola que él cuenta. La parábola de la fiesta de bodas. Es un rey cuyo hijo se va a casar y él le dice a sus criados, vayan e inviten a todos, vayan e inviten a diferentes personas para que vengan a la boda. Sus criados van, invitan a muchos, los muchos dicen, sí, pero hoy no puedo, hoy tengo que hacer tal cosa, hoy tengo negocios, hoy tengo que atender a mi padre, a mi madre, a mi familia y demás, y nadie quiere venir. Al final, el rey dice, ok, vayan e inviten a todo el que quiera venir. Vayan a las calles, traigan a todas las personas. Yo quiero que estén aquí adentro, en la boda. Cuando eso ocurre y toda la gente viene, durante la ceremonia se encuentran a alguien que no está vestido correctamente. Alguien que no siguió las reglas. Y el rey dice, tienen que echarlo. Yo no quiero a ese hombre en en la boda de mi hijo porque no está vestido correctamente. Porque no siguió las reglas. Porque no obedeció lo que le dijimos que debía hacer para estar en las bodas. Y es ahí cuando Jesús dice esta frase. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El rey invita a muchos,
pero escoge solamente a los que verdaderamente están dispuestos a seguirle y a rendirse. Eso nos hace preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿en qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los que quieren rendirse ante el Rey? ¿Estamos del lado de los llamados o solamente del lado de los escogidos? Porque Jesús nos llama. Él está llamando cada día. Él toma la iniciativa de llamar al mundo. La invitación del Evangelio es: ven a Jesús. Pero sin embargo, hay un grupo pequeño que son los que, de acuerdo a la Biblia, los que están alineados con la voluntad de Dios para morir a sí mismos y seguir a Jesús. No por nada Jesús los llama manada pequeña, rebaño pequeño. Hay mucha gente que quiere seguir a Jesús. Hay mucha gente que dice seguir a Jesús. Pero los que verdaderamente lo siguen son los escogidos. Los escogidos para seguirle a Él después de que Él tomó la iniciativa de llamarnos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La iniciativa es de Dios. El Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. La iniciativa, es de Dios. Esta es la realidad. O somos de los que siguen a Jesús o somos de los que dejan a Jesús. Estamos en alguno de los dos lados. La diferencia es creer o no en Él. Los que querían más pan corrieron para seguirlo. Los que querían más comida, pero no permanecieron. Esos fueron los que decidieron salir e irse. Los que decidieron seguirle tuvieron que pasar una tormenta y permanecieron a pesar de la tormenta. ¿Somos o no somos? Y yo no sé de qué lado está usted. Yo no sé cuál es el lado que le ha convenido más o que le conviene más en este momento. Porque seamos honestos, muchas veces seguimos a Jesús por conveniencia. Seguimos a Jesús por lo que ha hecho por nosotros o por lo que vemos que ha hecho por otras personas y podría hacer por nosotros. Y nos encanta la idea de que Jesús nos haga favores, de que Jesús nos salve el alma. Pero la idea de seguirle fielmente, la idea de seguir sus mandamientos, difícil. Y Él toma la iniciativa. Y Él nos llama. Esto me hace pensar en Pedro. Jesús le pidió su barca prestada a Pedro para cumplir su propósito de distribuir el mensaje. Y Pedro estuvo dispuesto. Jesús, de acuerdo a la Escritura, Jesús viene y toma, solo se sube a la barca de Pedro y la usa. Y yo no sé si nosotros estamos dispuestos a tener esa disposición, a tener esa apertura y dejar que Jesús tome nuestra barca prestada, que es de Él de todas maneras, para poder usarla. Pensamos que Dios necesita nuestra barca, pero no, la verdad es que nosotros necesitamos que Dios esté en nuestra barca. Mi punto con esto: Dios no puede llevarte a algo que no crees. Dios no puede traerte a Él mismo si no crees en Él. Dios no puede usar tu barca a menos de que tú estés dispuesto a creer lo suficiente en Él como para prestársela. Hebreos 4, del 1 al 12, dice esto: Cuidémonos por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en el reposo de Dios sigue vigente, algunos de ustedes pueda quedarse atrás. Cuidado, no se quede atrás, aunque Él está prometiendo su reposo, porque, dice el versículo 2, a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, el Evangelio, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En términos generales, lo que está diciendo es: si escuchaste el mensaje y no quieres creerlo, si escuchaste el Evangelio y no quieres creerlo, no eres parte del grupo de los que lo sigue. Y la pregunta para nosotros hoy es: ¿ustedes también quieren irse?
yo pensaba que ustedes no querían irse. ¿No es cierto? Esa es la pregunta de Jesús para nosotros. ¿Cuántos hemos analizado la posibilidad en algún momento de dejar a Jesús? Porque las circunstancias se ponen mal. Porque tenemos una fe circunstancial. Y porque nuestra fe caduca de acuerdo a lo que está pasando o no en nuestra vida. ¿En qué se basa tu fe en Jesús? Se basa en lo que te está pasando ahora, en lo que te pasó hace unos años, en lo que te pasó la semana pasada. ¿Tu fe se basa en que te echaron del trabajo? ¿Tu fe se basa en que te ganaste la lotería? ¿En qué está basada tu fe? ¿En puras circunstancias o está basada en la firme roca que es Jesús y en tu deseo de creer en Él a pesar de cualquier cosa? ¿A quién iremos?, le dice Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Yo no tengo otro lugar donde ir, no tengo otras opciones. Habrá muchas opciones, pero la única que veo eres tú. La segunda cosa, para terminar este sermón, es que Dios todavía está escribiendo tu historia. Porque la confrontación de pensar que posiblemente voy a dejar a Jesús, que posiblemente podría ser uno de solamente los llamados, de no los escogidos, eso puede perturbar mi mente, puede ataladrar mi mente de manera que me castigue a mí mismo y no sé. Y entonces estoy divagando entre dos aguas. ¿Soy o no soy? Y tengo esa desesperación y estoy viviendo en pura ansiedad para entender, Dios me ama, Dios me considera su hijo, soy cristiano, soy salvo o no soy salvo. Jesús entiende que nuestra historia todavía está siendo escrita, a pesar de que nosotros la consideramos como ya es. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús entendió que la historia de los 12 estaba siendo escrita todavía y por eso los escogió. Ahora, lo que Judas decidió hacer fue por parte de su entenebrecido corazón. Yo pienso personalmente que cualquiera de los discípulos pudo haberlo negado, pudo haberlo traicionado. En el caso de Judas fue la decisión de su corazón que lo hizo ir hacia allá. De hecho, Jesús sabía que todos ellos iban a abandonarlo la noche antes de ir a la cruz. ¿Recuerdan? En el jardín, todos ellos corrieron, todos ellos se disiparon. Pero él sabía también, o él no se quedó solamente en la visión de todos los discípulos corriendo y huyendo esa noche. Él estaba pensando más en la visión de sus discípulos, llevando el evangelio por todo el mundo. Porque el tiempo, gente, el tiempo cambia nuestra historia. Y siendo que Dios es el Dios del tiempo, Él se encarga de que nuestra historia sea transformada. Porque Él nos llamó. Y de eso se trata. Él nos llama para seguir cambiando nuestra historia y a través de ese cambio poder convertirnos en seguidores de Él. Nos estamos convirtiendo día a día en seguidores de Cristo. Es por eso que a mí me llama mucho la atención que algunas personas dan su testimonio como si ese fuera el testimonio de su vida, como si ya se hubiera acabado. Pero no de su testimonio de esa manera, porque su vida no ha acabado. Hay una parte en la que todavía Jesús está trabajando en su vida y escribiéndola. Hay cosas todavía que no han pasado y que Jesús va a usar como testimonio de tu vida. No pienses en tu vida como una suma de cosas que ya definieron lo que eres. De eso se trata seguir a Jesús. De que sus palabras son de vida eterna. Y esas palabras cambian el curso de nuestra historia. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Si Él es el autor de la fe, Él la renueva cada día. Porque el que comienza la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No podemos cerrar la Biblia en Levítico y pensar que la Biblia es aburrida y difícil de entender solamente porque hemos leído hasta ahí. Nuestra historia es mucho más que solo Levítico.
Nuestra historia tiene muchos más capítulos y libros que leer. Nuestra fe no puede ser circunstancial, lo que dije antes. No podemos parar solamente en lo que pensamos que es el ahora para basar nuestra fe. Algunas veces pensamos, si gano un mejor salario, voy a ser más generoso. Si Dios me bendice, voy a ser más fiel en mi matrimonio. Voy a ser más atento a mis amigos y voy a mostrar más respeto a la gente cuando ellos me muestren más respeto. En mi caso, voy a dejar de regañar a mis hijos hasta que ellos me respeten. Y esa fe circunstancial nos hace pensar en términos del ya solamente y el ahora. Pero Dios está viendo nuestra historia como algo más largo y me está diciendo, no puedes quedarte pensando que tu historia se trata solamente de que tus hijos te respeten para poder darles el amor que ellos necesitan. Empieza a darles el amor que ellos necesitan ahora mismo. Yo estoy reescribiendo tu historia. Y entonces mi testimonio más adelante no se va a tratar solamente de lo terrible, de las terribles decisiones que tomé como padre o de las terribles decisiones que tomé como esposo. Pero más bien se va a tratar de cómo Dios usó su Espíritu Santo para ayudarme a ser una mejor persona, a ser un mejor hijo de Él, a ser más obediente. Porque déjeme decirle algo, en esto de que Dios escribe, todavía está escribiendo nuestra historia. En Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y eso es lo que Él está haciendo con nosotros. Nos está llamando hijos, nos está llamando seguidores, nos está llamando discípulos, nos está llamando su pueblo. Porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él solamente quiere que nosotros respondamos diciendo, ¿a quién vamos a ir? No tenemos a otra persona, no tenemos a otro lugar donde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios no se quedó pegado en lo que Adán pudo haber sido, porque Él crea a Adán y a Eva para que tengan comunión con Él en el jardín. Adán y Eva cometen un error olímpico, fatal, pero Dios no se quedó ahí. Y trae a Jesucristo, el segundo Adán, para restaurar esa relación y su plan para la humanidad. Él nos invita a ser parte de su plan para restaurar la historia de la humanidad y la nuestra también. ¿Vamos a ser parte de ese plan o no? Debido a esto, por esa razón, desde entonces, ese es el título de nuestro sermón. Desde entonces decidí seguir a Cristo, pero desde entonces me he puesto a pensar si soy o no soy. Y debido a estas cosas es que podríamos dejarlo, a que no creemos, a que su palabra es demasiado dura para nosotros, su evangelio es demasiado duro, a que Él es demasiado real, demasiado honesto con nosotros. Y tal vez eso nos hace pensar, yo no puedo seguirlo. Muchas de estas cosas nos hacen pensar que no somos suficientes para aceptar este llamado, para ser escogidos por Él. Esto es lo que está diciendo Dios de alguna manera hoy. Den el primer paso. Vengan a mí. Aunque no tengas fuerzas, aunque estés cansado, aunque te sientas descalificado, todos los agobiados, todos los cansados, vengan a mí. Yo los escogí, yo les voy a dar un final, yo les voy a dar una vida, yo les voy a dar un propósito. Vengan a mí, todos los que están cansados, todos los que están agobiados, y yo los haré descansar. Para terminar, déjeme recitar la letra de un himno viejo, de un himno antiguo que se cantaba hace 60, 70 años en las campañas evangelísticas. Tanta gente que era llamada para venir a seguir a Cristo. Algunos respondían, pero algunos dejaban a Cristo. Algunos otros estaban bien con que Jesús los hubiera llamado para remar y estar en la tormenta, porque ellos sabían en lo que habían invertido su vida, a lo que se habían metido. Y el himno dice, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas,
vengo a ti. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás. Pues tu promesa ya creí. Cordero de Dios, heme aquí. Yo me pregunto cuánto detrás de esta cámara hoy podríamos decir, heme aquí, Cordero de Dios. Vengo a ti. ¿A quién más podría ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Reescribe mi historia. No importa quién yo haya sido. Es más, no importa quién soy ahora mismo. Reescribe mi historia. Yo quiero ser de los escogidos, no solamente de los llamados. Nos vemos la próxima.